La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Como lectura de inicio de este programa, en esta oportunidad vamos a leer unas líneas del cuaderno de notas número 3, página 2, de Daniel Gagliardo. Dice: cumplir con nuestra misión no es otra cosa que no interferir con aquella conducción interior, darle a nuestra alma la conducción de nuestra existencia, es cumplir con la única misión. Durante el programa, como cortina musical, nos acompañará el tema de Wionak, titulado Luz en el Silencio.
Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En aquello que os ofrecemos, no existen cápsulas ni elementos vitrificantes para la conciencia. Si os sostenéis en sintonía de un modo estable, nuestra presencia, instalada ya en los campos más elevados de vuestro ser, se extendería, en cierta medida, a la totalidad de vuestra constitución. Sosteneos en la renovación de esos planos de existencia con entrega y aspiración hacia lo alto. No estáis allí para ser testigos ordinarios. Sois lo que debe dar testimonio por transformación, obediencia y fe. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, Daniel Gagliardo, página 161-162. Título central de este programa: Servicio jerárquico, comprensión de la evolución animal. Es el primer programa que estamos preparando con el estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 28 de julio de 2021. Primer bloque: servicio y sacrificio jerárquico. Una persona asistente pregunta qué relación hay entre ley de servicio y sacrificio. Escuchamos a Gagliardo. Bien, interesante. Tendríamos que definir la palabra sacrificio. Para esta cultura kármica, ¿qué es sacrificio? ¿Podría haber un sacrificio que implique, por ejemplo, poder hacer lo que uno quiere pero que le cueste mucho? Quiere decir, sacrificio está relacionado a esfuerzo. Generalmente, ¿no? Generalmente está relacionado a esfuerzo. El esfuerzo que hace el ego para satisfacer sus ambiciones, sus deseos. El sacrificio que yo hice para criarte. ¿Quién escuchó esa frase? ¿Alguien la escuchó alguna vez? El sacrificio que hicimos tus padres para que vos seas una persona de bien. Hay que ver quién es una persona de bien, ¿no? En realidad, servicio y sacrificio son elementos que provienen de coherencia interna, de coherencia respecto a la voluntad de la energía, a la voluntad de la conciencia interna del ser. Sacrificio quiere decir sacro oficio, el oficio sagrado. Y no hay nada que tenga que ver con lo sagrado si no es por relación interior, por relación espiritual, por relación con energías divinas, como se podría decir. Entonces, si servir es la capacidad de expresar la conciencia interna, la voluntad del alma, a través de pensamientos, sentimientos y acciones. Quiere decir que cuando nosotros estemos funcionando en el mundo tridimensional, ese funcionamiento esté respaldado por la voluntad interna. Quiere decir que estemos funcionando psicofísicamente en respuesta a estímulos internos, a estímulos que provienen de la voluntad interna. Porque realmente el sacro oficio, el sagrado oficio, es algo que conoce de un modo imperturbable, absolutamente estable, la contraparte superior de nuestra conciencia. Entonces, el servicio es la capacidad que tenga un ser o lo que deriva de que un ser pueda obedecer la voluntad interna
y es la voluntad interna quien se sostiene en ese sacrificio. Se dice que una jerarquía, bajo ley de sacrificio, opera en un plano que, por la correspondencia natural de su evolución, no tiene nada que ver con ella. ¿Por qué? Porque ya superó todo lo de ese plano. Las jerarquías están acompañando el desenvolvimiento de la humanidad terrestre. Ya hace muchísimo tiempo que superaron el estado de conciencia kármico que se ensaya en la superficie de la Tierra. Sin embargo, bajo esta ley de sacrificio, del sacrificio, las jerarquías asumen aquello que correspondiese según la voluntad mayor con la que están alineadas, que hace que esas jerarquías se hagan presentes en planos, niveles o dimensiones que ya, por su desenvolvimiento natural, han trascendido hace muchísimo tiempo, por su desenvolvimiento evolutivo. Jesús, por ejemplo. Jesús o cualquier miembro de la jerarquía. Jesús y el Cristo a través de Jesús. Cualquier instructor de una cierta talla ya trascendió esas cuestiones del campo donde él está cooperando con la energía de instrucción, donde es herramienta de la energía de instrucción. Sin embargo, bajo ese aspecto del sacrificio, del oficio superior de expresar la conciencia, está presente en niveles que no le corresponden ya por necesidad evolutiva, pero sí porque bajo ley de servicio tiene que hacer ese trabajo. Entonces, vos preguntaste, hermana, ¿no? Servir bajo ley de sacrificio es lo que hacen, por ejemplo, las jerarquías. En realidad esa palabra sacrificio o sacrificio está, digamos así, objetivizada bajo ley de karma. Es lo que nosotros entendemos en relación al claroscuro que hay entre la actividad de la jerarquía y lo que nosotros hacemos, que no es servir. Porque los seres que estamos acá en la superficie de la Tierra, la mayoría, no servimos prácticamente. No tenemos esa capacidad de servir. Somos inestables, fluctuamos. 2 actos los hacemos bajo intereses personales y egoístas y uno lo hacemos aproximadamente sin muchísimo interés personal. Son pocos los seres que gradualmente van trascendiendo las metas personales y egoístas y empieza a aflorar en su conciencia esto de hacer objetivas metas universales, metas altruistas, metas únicas, metas solidarias. Entonces, bajo ley evolutiva superior, preguntaste vos, ¿no? Bajo ley de ciclos, ahí ya no está esta óptica que tenemos nosotros, ya está más unificada la cosa. Pero si vamos a hablar de que bajo ley evolutiva superior el sacrificio o el sacrificio siguen existiendo, sí, porque en todos los campos que están regidos por las leyes expansivas, bajo estas leyes de expansión, siempre hay seres que están operando en niveles que ya trascendieron evolutivamente, pero que se polarizan transitoriamente en esos niveles para cooperar con las conciencias que están haciendo su aprendizaje en ellos. La diferencia es que bajo ley evolutiva superior, cuando una jerarquía está bajo ley de sacrificio, trabajando en un nivel que ya trascendió en términos evolutivos, no está lidiando con desvíos, porque bajo ley evolutiva superior no hay desvíos. Por ejemplo, la humanidad de la Tierra, cuando se reinstale después de la purificación planetaria, ya trascendida la ley de karma, va a contar con la presencia de jerarquías de distintos rangos que bajo ley de sacrificio van a estar operando aquí. Pero no va a haber una operativa por parte de esas jerarquías que deba asumir la asistencia de conciencias que están desviadas, erradas, inestables, agresivas, destructivas del contexto del plano donde están polarizadas. Eso corresponde a la ley de karma. Entonces va a haber conciencias bajo sacrificio operando, pero no precisamente atendiendo desvíos o la corrupción de la conciencia cuando se involucra con la fuerza de la materia. Quiere decir, el sacrificio actúa, interviene, oficia, el sacrificio oficia dependiendo qué ley está operando y el estado de las conciencias que están regidas por esas leyes. Está limitada. Cuando una jerarquía está bajo la ley de karma, quiere decir, está encarnada y los trajes están regidos por la ley de karma, tiene limitaciones puntuales. Y llegado el caso, según el historial evolutivo del ego y la personalidad, porque tendríamos que hacer una diferencia inicial. Un ser ya puede ser miembro activo de la jerarquía y tener un historial
donde encarna y desencarna y va componiendo, como el resto de las personas que encarnan y desencarnan en ese contexto, va componiendo trajes cada vez que encarna del mismo modo que lo hacen los demás. Entonces, ego y personalidad van a tener ciertas limitaciones. Respecto a jerarquías que consolidan trajes sin pasar por la ley de nacimiento, que ingresan a la materia, atraen partículas del nivel psicofísico de ese planeta y constituyen a voluntad, por dominio de las leyes de ese planeta, constituyen a voluntad un traje que van a utilizar como una herramienta, es muy diferente. Porque ese traje no los va a limitar tanto como un traje que viene pasando por ciclos de ley de karma. Quiere decir, un ser que viene encarnando en un contexto planetario, supongamos, 10, 15, 20, 100 encarnaciones. Por el motivo que fuera, ese miembro de la jerarquía, quiere decir, esa conciencia que es miembro activo de la jerarquía, viene encarnando ya hace tiempo. Cada vez que encarna, por más que esos trajes estén respondiendo bajo un determinado patrón de ley a un miembro de la jerarquía que los necesita, la sustancia con que se reviste va a tener una limitación muy grande. Sí, la forma de encarnar es la que podríamos llamar convencional. La gestación, la vida intrauterina, el parto. Entonces ahí la sustancia lo va a limitar mucho más. Esas son las dos diferencias de un miembro de la jerarquía encarnado. Después tenemos una tercera, que sería la transmutación monádica. Cuando un ser cede sus trajes a una conciencia espiritual de mayor evolución, quiere decir una mónada de mayor evolución, y esa mónada toma trajes que hasta ese momento fueron herramientas de otra mónada de menor evolución, pero suficientemente iniciada, quiere decir con una iniciación suficientemente avanzada. Entonces, esos trajes que hasta ese momento tenían ciertas limitaciones, porque respondían a la voluntad de una mónada que tenía un grado iniciático determinado, pasan a estar en manos de una mónada iniciáticamente mayor que puede ofrecerle esos trajes, estímulos vibratorios y determinado flujo de energías que la otra mónada no podía, por lo cual esos trajes van a responder mejor. La otra mónada podía tener ciertos inconvenientes por algún motivo para llevar esos trajes a algún tipo de experiencia en particular o de dominio en particular, y esta otra mónada puede hacer trascender esas limitaciones. Puede ser que se expanda la cuestión, que se trasciendan las limitaciones, y lo que ésta vivía con un cierto grado de restricción, para la otra no lo es. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. Mónada es un término que está siendo estimulado en las últimas décadas en lugar del nombre espíritu, porque el nombre espíritu fue kármicamente muy bastardeado. Prácticamente el nombre espíritu puede ser aplicado a una cantidad de cosas casi sin relación entre sí, mientras que el nombre mónada objetivamente hace referencia al núcleo de la conciencia del individuo en un determinado nivel puntual. Entonces, lo que nosotros decimos mónada es la forma más elevada de definir lo que sería espíritu. Por ejemplo, los espíritas llaman espíritu a la conciencia del plano astral, al cuerpo astral. Dicen que el ser está en el plano astral, el espíritu está en el plano astral. El espíritu no puede estar nunca en el plano astral porque es incompatible para el espíritu. Lo que está en el plano astral, si un ser desencarna en caso de que competa que esté en ese plano, es el cuerpo astral, la conciencia en el campo del cuerpo astral, pero no el espíritu. Entonces, hay muchísimas confusiones, por eso el término mónada se utiliza de esta manera. Completamos la lectura del texto que las jerarquías, a través de Daniel Gagliardo, insertaron en el libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, en la página 162. Cuando obedecéis, estimuláis a todas las partículas en su necesaria respuesta a la fuente, abriendo un camino hacia lo inédito. Cuando vivís en la fe, no solo os coligáis con lo más elevado que existe en vosotros, sino que unís los universos, planos, niveles y dimensiones donde cada partícula
de vuestra conciencia pulsa y dimana. En vuestra capacidad de transformación se revela el poder de la ley única. Nada puede permanecer sino ella. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Salvaguardai. Volviendo de escuchar a Nikashnok, vamos a leer en esta oportunidad parte de un versículo de la página 26 del libro Mensajeros del Fuego y unos párrafos de la página 61 de la colección cuaderno La Luz del Peregrino, Ley de Servicio. Es cierto que poseemos la capacidad de asistir, la aspiración en ustedes, mas deben entender que eso no es más que adaptar, de nuestra parte, energías que primero alimentan nuestra propia constitución, antes de proseguir hacia esos niveles de existencia, bajo formato de sustento. Lo que aún nos diferencia, como ven, es la donación de la propia energía para el sostén de los universos y las partículas que los conforman. No importa ilusoriamente de cuál de los depósitos de los que cuenta la inteligencia cósmica nos llega a aquello que obtenemos. Su procedencia guarda absoluta relación con la puerta que hubiéramos abierto hacia nuestro propio interior. El servidor es quien trabaja para la energía del sustento, siendo que el servidor mismo ha de mantener las puertas abiertas a lo subjetivo e interno, abriendo paso a un oculto proceso que se transforme también en el sustento de otros. El secreto del sustento es dar, donarse hacia la propia vida interna, ofrendarse a la vida interna, abrir camino hacia el interior, y luego, en cada situación, momento a momento, consumar la entrega de aquello que, previamente, en la intimidad de nuestro ser, fue donado al plan evolutivo, a la vida única. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UXIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UXIM Cosmosofía, @Daniel_D_UXIM. En YouTube, UXIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UXIM Cosmosofía.
comenzamos este nuevo bloque del tema central del día de hoy que titulamos Servicio jerárquico, comprensión de la evolución animal. Este segundo bloque lleva como título Ensayo del trabajo gregario animal. Entonces vamos juntos a escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo. Esto que vos planteás puede tener muchas aristas ópticas complementarias entre sí. Vamos a tratar de sintetizarlo lo que se pueda, lo que se nos muestre. El trabajo que nosotros llamamos social en el reino humano comienza como experiencia evolutiva. En los animales, en la faceta que se llama gregaria. ¿Qué es gregario? Grupo. Hay animales que ya por su proceso evolutivo trabajan gregariamente. Pueden ser pájaros, pueden ser cuadrúpedos, pueden ser conjuntos de peces, cardúmenes, donde ustedes vean coherencia de movimientos y complementariedad notoria, tienen un trabajo gregario ahí en el reino animal. Las ovejas, las abejas, las cabras, los cardúmenes de peces, ciertas bandadas de pájaros. Ustedes vean que, por ejemplo, existen migraciones donde hay una coordinación en el vuelo de ciertos pájaros que es asombrosa, incluso con rotaciones específicas, porque los pájaros o las aves, porque no solo son pájaros los que migran, en el caso de las golondrinas son pájaros, pero son aves de otro tipo, en el caso de los gansos y ciertas otras aves migratorias, van a ver que hay un trabajo muy de ordenamiento, de jerarquía, incluso se trabaja con una matemática muy profunda en la conformación de las bandadas. Entonces todo eso, que en las cotorras se ve también como movimiento gregario, todo eso es un ensayo previo de las mónadas en el reino animal para poder avanzar lo más posible en lo que después va a ser el ensayo social en el reino humano. La sociabilización se ensaya primero en el reino animal a través de lo gregario. Entonces, por ejemplo, vos decías, no sabemos si todas las cotorras pueden involucrarse en un mismo movimiento o son todas las que participan de una misma nidada. Las cotorras, según el lugar donde estén, también van adoptando distintos patrones de vida, distintos patrones de conducta, porque son aves muy inteligentes. Entonces, continuamente se adaptan en función de las condiciones climáticas, del alimento disponible. Hay una cantidad de cosas que influencia, y en otros animales gregarios también y no gregarios. Quiere decir, hay animales que continuamente, por más que sean de la misma especie, nos están mostrando que en condiciones diferentes optan o no por cierto tipo de actitudes, de patrones de vida y de conducta. Entonces, por ejemplo, en esta región es muy común que las cotorras que están juntas en algún tipo de movimiento o acción sean parte de la misma redada o de la misma nidada. Vean que los nidos de cotorras a veces son muy grandes. En algunos lugares los conjuntos de nidos están demostrando que todos los miembros de cada conjunto se soportan entre sí, se complementan y son capaces de ir a un lugar donde por algún motivo está acumulado alimento y tolerarse entre sí. Y también vemos de una misma nidada que hay miembros que no le permiten a otros de las mismas nidadas acercarse hasta que ellos comieron. Es muy complejo el tema. Entonces no hay un patrón fijo, pero podríamos decir que las cotorras descubrieron que una de las formas de hacerse fuerte es la unión hacia la fuerza. Y todo eso se aprende en el reino animal, en la vida gregaria, porque no es lo mismo un pez que 100.000 peces en un cardumen. Incluso los predadores muchas veces no saben cómo enfrentar un cardumen para tomar alguna presa. Sin embargo, cuando el cardumen es muy pequeño o está abierto, porque los cardúmenes se concentran o se abren, se expanden, ahí tienen otras facilidades. Lo mismo pasa con las cotorras ante los predadores. Hay predadores de las cotorras. Cuando están todas juntas, el predador realmente no las toca. Fíjense, por lo menos a nosotros nos tocó verlo muchas veces, cuando los halcones acá, o los caranchos, o los chimangos atacan a las cotorras, cuando están volando de a uno o de dos. Cuando las cotorras están volando todas juntas, o están en algún lado posadas, haciendo algo en conjunto, nunca las atacan. Porque para el predador, en su condición animal,
no es una cotorra, es una cotorra gigante eso. Cuando están todas juntas, para la conciencia del predador no es una cotorrita, no son una más una más una, es un monstruo, es un monstruo. Lo mismo los cardúmenes para algunos predadores, cuando van todos en sincronía y bien compacto el nado, es como una ballena, no contabilizan peces, ven una cosa uniforme. Entonces el trabajo gregario sirve para ensayar patrones de comportamiento para el bien común del conjunto, para beneficio común del conjunto, y bueno, insistimos un poco en esto, ¿no? Según dónde se da, cómo se da, en qué especie se da, puede tener matices diferentes, pero un poco la cuestión es esta. Y nosotros, cuando llegamos al reino humano, capitalizamos bastante mal esa cuestión, porque, como decíamos, miembros de una misma nidada, en una palmera puede haber decenas y decenas de cotorras en un mismo nido gigante. Pero en el reino humano, dentro de un contexto, podríamos llamar de impronta social bien apretada, a veces es una guerra entre ellos continua. Quiere decir, no pudimos capitalizar el beneficio de esto que las cotorras nos muestran o que otros animales nos muestran. Puede haber quien sea discriminado, porque la discriminación se practica antes de llegar al reino humano también. Ya en el reino animal hay grados de discriminación. Al más viejo a veces, al más lento, al más pobre, al más lastimado, al más limitado por lo que fuera. Pero nosotros no pudimos aprovechar ese marco tan contundente de una básica complementariedad que se ensaya en el reino animal para poder sublimarla en el reino humano. Es muy común que los conjuntos de personas existan bajo intereses egoístas y no bajo intereses solidarios. Claro que sí, por el reino animal la cosa no es como en el reino humano, que hay patrones de vida que deben ser o pueden ser profundizados racionalmente. Una cotorra no sabe por qué a ciertas cotorras las admite y a otras las rechaza, pero tienen ensayado que el número les da un cierto tipo de protección. Entonces, aunque no haya empatías entre cotorras de una misma nidada o de la misma especie, a veces se soportan para no fisurar el conjunto. Exactamente, todo guiado por el órgano del instinto, por la instintividad. La paciencia se ensaya ya en el reino humano. Exactamente. Perdón, la paciencia involucra un trabajo consciente de no alterar el estado de ánimo o carácter. Eso vendría a ser la paciencia que ensayamos en el reino humano. Cuando perdemos la paciencia, ¿qué perdemos? Se torna inestable nuestro ánimo y nuestro carácter. En el reino animal, un animal puede estar tolerando a otro y no tiene ni idea respecto a lo que es el ánimo, el carácter, pero por algún motivo lo está tolerando. Capaz que lo gruñe o capaz que lo mira torcido, pero lo está tolerando. O sea, ese tipo de cosas se ensayan mucho en el reino animal, a través de la guía del instinto, ¿no? Insistimos. Wionach, con su guitarra, nos va a ofrecer su creación musical, Libérenlos.
La sutilización del planeta, incluyendo la humanidad misma y los reinos infrahumanos, necesita de la recuperación alimenticia ceremonial. La actual transición planetaria ofrece para quienes buscan fusionar su conciencia con la realidad cósmica elevadas posibilidades para desenvolver ese ensayo. Existen seres abiertos a la recuperación universal. Trabajan en sentido evolutivo. Para ellos, el acto de alimentarse es una transmutadora forma de vivificar la vida planetaria toda. La presente obra no brinda recetario alguno, aunque nos remite a determinados alimentos adecuados para estos ciclos y tiempos. Con simplicidad, busca ofrecer la vivencia de quienes, abiertos a la esencia presente en su interior, trascendieron una forma primitiva y egoísta de alimentación. Leímos el texto que está en la tapa del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La Luz del Peregrino, apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa de hoy, la evolución a través del órgano del instinto. Preguntan por qué no vuelan los patos y los gansos del patio animal. Luego Daniel habla de la ceniza del crematorio y los cerdos.
Y finalmente se transita por distintas cuestiones del comportamiento animal y las diferentes interacciones humanas. Escuchamos a Gagliardo. Voy mucho menos que vos al corral y he visto volar los patos y los gansos. No sabemos. Capaz que han salido toda la bandada de gansos, se fueron a 50 metros y volvieron a entrar. No se sabe. 2 de los patos volaron de punta a punta, que son muchos metros, y aterrizaron adentro de la laguna. Es que no lo vamos a saber nunca. Porque a veces no coincide que estamos en los momentos donde pueden hacer ese tipo de vuelos. ¿Qué es lo que busca un ganso o un pato cuando vuela? Vamos a sacar de lado el factor migratorio, que muchas de estas aves son migratorias. Pero ¿qué es lo que busca fundamentalmente? Tienen las 2 lagunas ahí, tienen alimento 3 veces por día. Entonces, los animales aprenden a percibir dónde están de algún modo seguros. Aunque la palabra seguridad no exista para ellos, la percepción y sensación de seguridad sí existe. Nosotros podemos analizar esa percepción, esa sensación, le llamamos seguridad. Ellos simplemente la sienten y cuando la sienten, se quedan donde la sienten. Es así de simple. ¿Cuál es el motivo por el cual cuando rescatamos animales que vuelan, les cortamos las alas? Porque todavía no tienen esa percepción, le cortamos las plumas de las alas, no las alas, porque todavía no tienen la experiencia de esa percepción de saber que ahí van a estar seguros. Es un espacio muy amplio, con 2 niveles de agua, tienen todo lo que necesitan, pero no saben cuando los rescatamos de qué se trata ese lugar. ¿Cómo lo van a aprender? De los que ya están ahí, de los que tienen la práctica de estar en ese lugar. Entonces, les cortamos la primera vez las plumas y nunca más. Fíjense que todos los demás, salvo los recién ingresados, tienen todas las plumas largas. Entonces, ahí está la prueba realmente de que ellos se desplazan, vuelan, buscando lo que no tienen. Cuando encuentran lo que tienen, van a levantar vuelo. Los gansos, la otra vez, despegaron, hicieron una media luna, casi hasta la mitad del patio animal, donde está cerca el crematorio. Hicieron así, volvieron a aterrizar todos juntos. Así. Se alejaron como 50 metros volando y volvieron. Sí, salieron, levantaron, no despegaron más de 3 metros, volaron bajo, hicieron una media luna así, volvieron a aterrizar adentro del corral. Y lo hicieron de un modo que seguramente no es la primera vez. Sí, porque la ceniza es ideal para ellos. La ceniza no está pelmazada, no es algo duro, y en esta época del año, por ser negra, está tibia. Es como tener una estufa, una manta. Bueno, en definitiva, ¿por qué vuelan menos si estamos y vuelan más posiblemente si no estamos? Porque cuando estamos, algo bueno les va a pasar. Generalmente cuando estamos es porque le estamos dando de comer. Quiere decir, ellos saben que si estamos cerca, están ahí a ver, o hay primer premio, hay segundo, hay tercero, pero hay. ¿Qué tratamiento le da esa gente a esos animales? Esos animales viven en pánico cuando ven a estas personas, porque están cansados de ver a estas personas corriendo pollitos y corriendo gallinas y que no vuelvan nunca más. Esas gallinas y esos pollitos. Saben que estas personas por donde caminan cerca de las nidadas de huevos desaparecen los huevos. Entonces estos animales viven en un campo de concentración. Primero que los tienen en una condición de desprecio terrible. Los espacios donde los tienen son chicos. El lugar ese parece una jungla. El tamaño y lo que tiene adentro. O sea, estos animales, si los queremos echar, nos van a pedir por favor que los dejemos. Entonces, es diferente en un lugar donde la vida del lugar, entre otras cosas, es absolutamente vegana, y los animales perciben la vibración de quienes no comen cadáveres. A ver, la energía de un predador. Claro, esta humanidad es comedora de cadáveres. Quiere decir que es algo que entre sí las personas no perciben, precisamente porque todos, casi todos, afortunadamente cada vez hay más veganos, comen cadáveres. Entonces, cuando un comedor de cadáveres se acerca a un animal, la vibración que tiene no es la misma vibración de una persona
que ama la vida bajo cualquiera de las formas, y cuando está con un animal está atendiendo sus necesidades. Es muy diferente. Es el trabajo que pasa siempre en las cuadrillas, en las manadas. Cuando aparece un animal nuevo, es una boca más para competir por la comida. Esto lo tienen instintivamente arraigado en las manadas. Entonces las manadas son migratorias. Todo lo que son manadas de animales, todo el conjunto de animales es migratorio. Comen un lugar, lo predan totalmente, siguen a otro, siguen a otro. En el caso del caballo, por ejemplo, no vuelve al lugar donde él hizo deposiciones, no come. Por más que el pasto haya vuelto a crecer, hasta que no pasa una cantidad de tiempo, un caballo no vuelve a comer donde él dejó el estiércol. Entonces las manadas, sobre todo las grandes manadas que había antiguamente, iban siendo como grandes cortadoras de pasto, que al mismo tiempo que dejaban el pasto corto, dejaban todo lleno de estiércol, que a la larga beneficiaba al lugar, porque el caballo no vuelve a donde dejó el estiércol inmediatamente, puede pasar un año capaz, o 6 meses. Entonces, cuando llega un miembro nuevo, tratan de que no siga la manada, que es la que va buscando en conjunto el alimento. Ya sea que el alimento lo tengan que recuperar del monte o que vayan a los baldes a comer lo que le damos y la alfalfa que le damos, no quieren que esté cerca. ¿Por qué? Porque automáticamente, aunque ellos no razonen, saben que hay menos comida cuando se van sumando otros. Entonces lo que van haciendo es, los que se quieren sumar a la manada, van haciendo un trabajo de seguir. ¿Vieron como esos chicos que se plantaban en la puerta de los templos budistas y no los dejaban entrar, no los admitían hasta que el jefe, el sacerdote mayor o quien fuera decía, bueno, déjalo entrar, hace 3 meses que está ahí con lluvia, con frío, comiendo cualquier cosa, déjalo entrar. Bueno, acá es lo mismo. Dentro de poco vamos a ver que el caballo va a estar integrado, que los burros van a estar integrados con las yeguas, que la mula que va a venir ahora va a estar integrada con las yeguas. Pero tenemos que esperar que se cumplan los plazos que instintivamente hacen que si alguien va siguiendo la manada, no pueda evitar que la manada, tarde o temprano, porque hay un mecanismo de corta distancia, de media distancia en la memoria de las manadas, va a llegar un momento que lo van a ver tantos días, que van a creer que es miembro de la manada. En la práctica todavía no pudo ser miembro de la manada, pero cuando las yeguas vean 100 veces, 200 veces al caballo, siempre cerca de ellos, llega un momento que el caballo va a estar al lado de ellas y no va a haber ningún problema. Y que los burros van a estar al lado de ellos y no va a haber ningún problema. Quiere decir, en el reino animal hay principios que funcionan mejor que en el reino humano. ¿Por qué? Porque el animal puede cometer errores, pero el órgano del instinto es una herramienta mucho más prolija para el animal que el órgano racional para el ser humano, sobre todo en las etapas donde la razón está pasando por esos ciclos de egoísmo, de especulación, de comparación. Sí, de hecho, a ese caballo le faltan 20, 25 kilos. Los paisanos dicen, nunca amanses un caballo flaco, porque es fácil de amansar. Pero cuando el caballo engorda, te va a empezar a mostrar mañas que cuando estaba flaco y sin fuerzas no tenía. Entonces a veces los paisanos en algunos lugares, los que saben de caballo, dicen, no, este amansa siempre caballo flaco. Entonces, ¿qué hacen algunos domadores, algunos amansadores? Lo engordan bien y ahí lo amansan. Entonces, esos son los amansadores que tienen más prestigio. Para no comerse ese desprecio, no, este amansa caballo flaco nada más. ¿Se entiende? Es manso, es un caballo que le han pegado mucho. Es un caballo que le han pegado mucho para amansarlo. Entonces, es una estatua si te le acercás. ¿Por qué? Porque le han mostrado que donde haga algo que no le gusta al humano, va a cobrar un lonjazo, va a cobrar un latigazo o un varazo. Entonces, este tipo de caballo está muy educado para no fallarle a nadie de los que lo va a montar. Entonces, nosotros tenemos que reeducarlo, tenemos que sacarle ese miedo al ser humano, que sienta que cuando se acerca al ser humano, se acerca a algo que le puede brindar el beneficio de estar tranquilo, de estar bien, de recibir alimento. Ya lo del alimento lo tiene claro, ¿no? Lo del alimento ya lo tiene claro. Cuando rescatamos a este caballo, estos 2 últimos burros,
Ustedes vieron las fotos de dónde venían. Acá los caballos están en la sierra, con arbustos, con yuyitos, con árboles, comen alfalfa, comen maíz, en un ambiente limpio, armónico. Era un basural donde estaban, miren las fotos. Esos caballos se despertaban, estaban todo el día y se dormían en el medio de un basural, basura directamente, tacho, plástico, de todo ahí. Entonces, para este caballo es como un sueño del cual no quiere despertar, si pudiera razonar. Recibir continuamente, todos los días, varias veces al día, la oportunidad de comer lo que en el basural comía muy limitadamente y que se arreglara con lo que encontrara. Llega un momento que en un basural no hay más nada para un caballo. Hay más para un burro. Caballo, mula y burro. En ese orden comen, el caballo es más limitado, el mulo come más de todo y el burro, la otra vez habíamos apoyado una caja y se había comido media caja arriba. Claro, porque en el basural comía cartón. Entonces imaginen que le estemos dando buena alfalfa, buen maíz, todas las obras de cocina vegana. Dice, no me quiero despertar de esta, me despierto y te de vuelta dentro de un tacho del basural. Pero vivía él como vivían los animales, lamentablemente. Lo único que puedo empezar diciendo es que ese no es el nombre del caballo. Así que van a tener que sintonizar mejor porque ese no es el nombre para ese animal. Vamos a leer 2 textos de la contratapa del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, de Daniel Gagliardo. Si pensamiento, sentimiento y acción, a partir de nuestra concientización de la realidad interior y búsqueda de unificación con la vida cósmica, deben confirmar nuestra aspiración a lo superior, ello debe encontrar reflejo en nuestra manera de alimentarnos. Las condiciones kármicas generadas a partir de un cambio de actitud y nuestra intención de transformarnos vienen a nuestro encuentro del modo en que las necesitamos como individuos, así como también lo indiquen las necesidades planetarias. Por tal motivo, mientras de modo altruista y desinteresado busquemos elevar nuestra alimentación, conscientes de que en ello se encuentra una valiosa herramienta de la actual transición energética, seremos ocultamente asistidos desde los niveles internos de la vida. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje.
Título del próximo programa: UXIM y las diferentes expresiones de la tarea grupal. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Y vamos a leer unas líneas del cuaderno de notas número 3 en su página 9. Servir es ser un símbolo del próximo estado de conciencia a desenvolver por esta humanidad. La simplicidad es el espejo por donde mejor podrá reflejarse. Y nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.